Sebastián Olvera, internacionalista, pero colega por estar aquí compartiendo micrófonos. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marta, a ti, a tu equipo y a todo el auditorio de Astillero. Gracias, gracias, muy buen día. Y bueno, hay que decirles, Sebastián es internacionalista por la UNAM y sociólogo por la Ibero, realiza análisis político de coyunturas nacionales e internacionales desde una perspectiva crítica. Recibir o no recibir dinero de organizaciones internacionales, Sebastián. Y te comento esto porque hace tiempo fui a un seminario donde para periodistas, no voy a decir el nombre, pero de pronto yo sentía en una actitud crítica lo que estaba viendo en ese momento y de profesionalización, pero de repente sentí que había mucha intencionalidad, estoy hablando hace 2 años, mucha intencionalidad anti-AMLO, y empiezo a ver que todos los perfiles eran anti-AMLO, así deliberadamente. Y luego volteo y yo inocentemente digo, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en las instalaciones. Este foro, este seminario se lleva en las instalaciones del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey. Oh, sorpresa. Es decir, todo encajó. ¿Qué tan conveniente es recibir dinero de organismos internacionales, como en este caso específico, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Pues bien, Marta, mira, yo te voy a plantear una perspectiva un poco de lo que existe como un marco legal en México para la recepción de esta ayuda. Definitivamente, digamos, el paradigma de la cooperación internacional para el desarrollo es un paradigma que ha estado cambiando en el paso del tiempo. Debemos de decir que el origen de esta visión es una visión muy colonial, es una visión también de subordinación y es una visión que desde, digamos, la filosofía de la historia plantea un paradigma que ya se pasó. Es un paradigma donde existen básicamente 2 tipos de países, digamos, un polo que son países desarrollados y otro polo que son en vías de desarrollo. Y digamos que los que están en vías de desarrollo quieren ser desarrollados, pero no tienen las condiciones, por lo tanto existe un conjunto de apoyos y un conjunto de normativas y programas que permiten a los que no son desarrollados avanzar hacia el desarrollo. Este es el paradigma general. Es un paradigma que, como te digo, ha cambiado mucho y que deberíamos de tener en cuenta que ya está un poco superado, definitivamente. Ahora bien, México, como receptor, evidentemente en este marco paradigmático no está dentro de los países desarrollados, está en los países considerados en vías de desarrollo. Por lo tanto, es un receptor de esta ayuda o de esta cooperación internacional, juega más este papel. La cuestión con esto es que México, desde sus inicios, no ha tenido un marco normativo adecuado para regular esta cooperación, esta ayuda. La ayuda en sí misma no es mala o buena. Digamos, en estos debates que yo he estado siguiendo ahorita sobre el papel de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, que es, bueno, nosotros la pronunciamos en español como USAID, en realidad no podemos hablar de que sea mala o buena su intervención per se, tendríamos que hablar de casos en específico. Si hacemos un seguimiento a algunos de sus programas, a mí me parece que han apoyado algunas iniciativas que son importantes y que son interesantes. Tiene cooperación incluso con gobiernos municipales y gobiernos estatales, y algunos de sus programas evidentemente apoyan ciertos campos que han estado desatendidos por el mismo Estado mexicano. Entonces, esa es una parte que tenemos que tener en cuenta. A priori decir es adecuada o inadecuada no nos funciona tanto. Lo que sí podemos decir es que en México no tenemos un marco normativo específico para poder regular cómo se genera, cómo se utiliza esta ayuda. Es por eso que es muy sencillo, por ejemplo, bueno, no es muy sencillo, pero digamos el mecanismo para poder acceder a este tipo de financiamiento, en realidad no precisas mucho más que tener una asociación civil que pueda ser una donataria, que pueda recibir donaciones internacionales y básicamente concursar. O si tienes algún contacto en las embajadas o tienes algún contacto en las agencias, pues básicamente hacer un planteamiento de algún programa, pero digamos que el marco en general está muy desregulado, Marta.
es justamente, ese sería un primer punto. Un primer punto. ¿En qué momento, de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo a lo que ves, en qué momento empieza a ser dañina esta injerencia? Ahora sí que hay una palabra, una frase: nobleza obliga. Es decir, tú me estás dando recursos, tú me estás hablando, y voy a irme al contexto, Sebastián Olvera. Son, en este caso, 502 millones de pesos en un periodo del 2016 al 2023. De esos, 97 millones fueron aportados por la Embajada de Estados Unidos en México, o por el gobierno, porque la embajada en sí como que no es la que da el dinero. Y justo empieza en el 2018, cuando empieza este apoyo de los Estados Unidos. Y hay que recordar que estas fundaciones estadounidenses han sido acusadas durante décadas de organizar y financiar golpes de Estado y regímenes de ultraderecha en América Latina. Entre estas, la National Endowment, por la Democracia, una organización, la NID, una organización estadounidense fundada en 1983 e impulsada por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, como iniciativa del Congreso para financiar proyectos que promovieran la democracia liberal en el mundo. Entonces, ¿en qué momento deja de ser apoyemos a la democracia, apoyemos ciertos procesos, y en qué momento pues ya se va del otro lado? Así es, Marta. Mira, vamos a hacer una revisión muy breve con tu auditorio sobre cómo se crea esta agencia particular de la que estamos hablando, ¿no? Que decía yo, la pronunciamos en español como USAID. La USAID surge en el 61, está John F. Kennedy en el poder en Estados Unidos, y lo que acaba de suceder en ese momento son dos cosas muy importantes. Una, se repele la invasión a Bahía de Cochinos. El pueblo cubano revolucionario repele esta invasión, que es la invasión de un ejército formal que ha adiestrado personas que se han exiliado, sobre todo cubanos que han estado en la costa de Miami y han recibido un entrenamiento militar, y ellos lo repelen. Entonces, además está como un segundo elemento la Guerra Fría. Recordemos que fue este enfrentamiento en el que básicamente había dos polos con sus dos potencias hegemónicas que estaban llevando un enfrentamiento económico, cultural y político, incluso con algunos episodios bélicos. Estamos hablando del momento en el que Estados Unidos está en el polo occidental y la URSS está en el polo oriental. Entonces, este es el contexto, y lo que empieza a ser un poco la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos es que empiezan a plantearse cómo incorporar el Plan Marshall en América Latina. Aquí hay que entender que el Plan Marshall fue este plan de financiamiento por parte del gobierno estadounidense para la reconstrucción de Europa, pero fue un plan de financiamiento que no estaba basado específicamente nada más en la ayuda y la cooperación, sobre todo buscaba contener el comunismo. Entonces, digamos que en América Latina lo que se busca es que hay una doctrina estadounidense que dice que básicamente toda América Latina es parte del área de interés estadounidense, y lo que ellos buscan es desarrollar una estrategia compleja donde por medio del consenso, pero también de la coerción, se tenga el control sobre la región. ¿Control frente a qué? Frente a cualquier incursión de gobiernos comunistas o de alguna fuerza que trate de imponerse a el injerencismo y el control sistemático por parte del gobierno estadounidense y sus transnacionales. En este marco se crea la USAID, y la USAID lo que busca no va a ser una agencia bélica, sino lo que va a tratar de crear es conquistar mentes y corazones. Ese fue el eslogan: conquistemos mentes y corazones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la cooperación internacional, de apoyos que mediante programas en diferentes países traten de generar una visión positiva frente a Estados Unidos. La cuestión es que esto no ha sido tan así. Esto es lo que se conoce en política internacional como poder blando, soft power, que es el soft power de Estados Unidos, es decir, frente a un poder duro que puede ser el uso de la guerra y el uso de el aparato bélico, está otro que es el blando, que busca más mediante la presión y el consenso genera estos elementos para poder tener cierta apertura hacia los intereses estadounidenses. Este es el marco en el que crece y en el que se establece.
USAID ha estado vinculada, hay diferentes investigaciones que nos muestran que ha estado vinculada a procesos de desestabilización, por decirlo menos, a otros a golpes de Estado. Te voy a poner un solo ejemplo para que quede para el auditorio. Los ejemplos más conocidos son evidentemente el de Bolivia y el de Ecuador, que en la década pasada los presidentes en ese momento, Correa, y por la otra parte Morales, sacaron a USAID porque ellos se dieron cuenta que estaban interviniendo en los asuntos nacionales. Pero hay otro ejemplo muy claro. En Haití, ustedes recordarán que por ahí de 2011 hubo un terremoto tremendo, terrible, y eso congregó básicamente a la comunidad internacional para tratar de apoyar y ayudar. Hay estudios de algunos investigadores que notaron que la manera de ayudar de USAID en ese momento en Haití fue básicamente tratar de comprar principalmente pertrechos alimentarios a transnacionales estadounidenses, todo lo que no se les había vendido, para tratar de hacer bolsas de ayuda, llevarlas a Haití, y además el personal que estaba de USAID en Haití estaba más que nada muy preocupado porque la gente no se escapara de Haití. Entonces trataban de implementar de manera paralela a lo que fue el programa oficial, una campaña donde se les decía a la gente: no se salgan de la isla, no traten de escapar porque los vamos a capturar y a regresar a la isla, porque la gente estaba muy desesperada en ese momento. Este es el marco de acción de USAID, y lo que me planteas en este momento sobre en qué momento, cómo se le pone un límite, cómo se busca regular, yo creo que es una cuestión del Estado mexicano que tiene que atender necesariamente, porque en este caso no es coincidencia que a partir de un mes después de que haya ganado las elecciones Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, USAID, que tiene muy identificado el panorama nacional, esté financiando de manera sistemática mediante sus programas. Me parece que ahorita primero fue un programa de 3 millones y después fue uno segundo también por el mismo monto, a Mexicanos contra la Corrupción, que Mexicanos contra la Corrupción, hay que decirlo, fue parte del grupo que incitó frente en ese momento su presidente, su director, Claudio X González, llamó a todos los líderes de la oposición para crear el proyecto Va por México. Un mes después sale y deja a María Amparo Cázar en la dirección, pero él era todavía el director y estaba al mando de Mexicanos contra la Corrupción, y esto lo sabía perfectamente USAID. Entonces, digamos, con este antecedente histórico que tenemos de parte de USAID, de haber tenido intervenciones y de haber estado acusado, al menos investigada, de estar vinculada en procesos de injerencismo y desestabilización, es claro que el pedimento, la petición por parte de la presidencia de que se investigue o de que se acabe con estos vínculos y este vínculo de financiamiento tiene cabida. Muy bien, así es. Y hay que subrayar también que no es la primera carta que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense Joe Biden sobre el financiamiento que realiza la USAID a organizaciones civiles mexicanas opositoras con un fin desestabilizador. Recuerdo que en mayo del año pasado ya había mandado una carta el presidente acerca de esto y acerca de este financiamiento. Nos preguntan en los comentarios, Sebastián, en cuáles sí podrían ser confiables o simplemente que dentro de las financiadoras internacionales, cuáles sí serían los programas que sí ayudan a las y los ciudadanos, es decir, que no hay un sesgo, que no hay una doble intención por ahí, qué organizaciones o sobre todo qué programas sí atender. Nuevamente, Marta, me parece que, mira, programas en mente van cambiando año con año porque los financiamientos normalmente se renuevan. Habría que hacer primero que nada, pues una revisión de estos programas acuciosamente, ver a quién se le está dando el dinero, con qué montos, con qué rubros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no diría que, por ejemplo, tendríamos que privilegiar la ayuda internacional que viniera, no sé, de una embajada u otra o de un programa u otro. Me parece que lo que México precisa en este momento es cambiar su paradigma de cooperación internacional. Como yo les decía, mira, para responder la pregunta concretamente, hay que revisar los programas uno a uno y revisar cuáles son
cuáles no están cayendo dentro del injerencismo, no son proclives a la desestabilización o no están fortaleciendo dinámicas que no le convienen al país. Pero para hacer eso, no lo podemos estar haciendo solamente los ciudadanos y los especialistas. Necesariamente necesita cambiar el paradigma de cooperación internacional que tiene el gobierno mexicano. Te voy a poner un ejemplo y también para el auditorio para que un poco se comprenda. Vamos a cambiar la situación, vamos a pensar en cómo se hace en Estados Unidos. Así es en México. México recibe la ayuda internacional y por el momento no tenemos un marco legal. Existen algunas regulaciones, por ejemplo, está la Ley de Seguridad Nacional, está lo que nos dice la Constitución, pero no tenemos marcos regulatorios específicos para la cooperación internacional porque nos vemos simplemente en este paradigma como países que necesitan ayuda y que este paradigma de cualquier manera plantea que estamos felices de recibirla, por lo tanto no habría por qué regularla. Pero vamos a pensar cómo se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy difícil, muy difícil, por ejemplo, que Rusia pudiera tener su agencia de ayuda internacional, llegara y pudiera empezar a financiar proyectos y procesos que a ella le parecen bien, con la medida de fortalecer la democracia, con la medida de poder fortalecer el periodismo independiente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en Estados Unidos existen leyes concretas y específicas, existe un registro de agentes extranjeros que da un seguimiento concreto y puntual a todos los agentes que llegan, con las intenciones que sean, pero específicamente hay un rubro para poder hacer una regulación de la cooperación internacional que llega. Está lo que se conoce como Logan Act, que también prohíbe a ciudadanos estadounidenses negociar con agentes extranjeros. Están algunas leyes de prácticas sobre corrupción e injerencismo. Es decir, existe todo un marco legal que en los Estados Unidos regula muy bien a los agentes extranjeros que llegan y que tratan de incidir en el país mediante, digamos, el paraguas de la cooperación internacional para el desarrollo. En México tendríamos que emular algo similar. Si tú revisas y el auditorio revisa, por ejemplo, lo que existe como legislación, tenemos una ley de cooperación para el desarrollo, que es una ley pues básicamente fue aprobada en el sexenio de Felipe Calderón y es la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y esta ley en realidad lo que está regulando nada más es el uso de una agencia específica que tiene México para el desarrollo internacional, que es la MEXIT, pero no regula en ningún sentido la ayuda que llega. Entonces, lo que debe de modificarse es el marco legal y el marco institucional para poder tener mejor control sobre todos estos agentes que llegan y que tratan de, mediante el paraguas, decía yo, de la cooperación internacional, tratar de llevar a cabo programas que valen mucho la pena y en muchas comunidades indígenas existen muchísimos programas que no podrían existir de otra manera sin el apoyo internacional. Particularmente hay agentes no estatales, pero hay muchas agencias privadas de Estados Unidos que, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara están apoyando procesos de educación bilingüe para niños en comunidades rarámuris. Esos son programas que definitivamente se necesitan y además son viables y se podrían estar apoyando. Lo que pasa es que existe toda otra tendencia donde también se están apoyando este tipo de iniciativas que van más hacia el injerencismo y que rayan en la desestabilización. Por último, te podría decir, para cerrar un poco este tema, dentro de los mismos programas que apoya los USAID, hay que darse cuenta que existen estos proyectos que pueden valer la pena, que podríamos estar revisando con lupa, pero de nuevo, quien tiene que poner ese lente y quien tiene que poner el marco legal e institucional para poder regular esa cooperación internacional o esa ayuda para el desarrollo, tiene que ser el Estado mexicano. Y definitivamente, una vez que el presidente manda una nota diplomática, que es un recurso de política exterior, donde de presidente, de jefe de Estado a jefe de Estado, se pide información o se pide terminar con un proyecto, eso tiene todas las bases legales en el derecho internacional para que fuera atendido. Hay una máxima en la política internacional y en el derecho internacional, Marta, que se llama reciprocidad internacional. Esto nos dice que todos los gobiernos deben de ser tratados con el mismo trato que ofrecen y tienen la capacidad de dar el mismo trato que se les da. Bajo este principio de derecho internacional y de política internacional, el gobierno mexicano estaría en condiciones, por ejemplo, de poder restringir fuertemente todas las actividades de USAID e incluso, como se hizo en el caso de Ecuador y de Bolivia, de restringir completamente su actividad.
Bien, esa me parece que es la clave, Sebastián Olvera. Gracias. Gracias por estar hoy con nosotros y gracias porque es bien pertinente, más allá de filias y fobias, esto que nos has dicho, los programas en la Sierra Tarahumara, estos programas de alfabetización, de apoyo bilingüe y demás, es los que tenemos que estar muy al pendientes y sobre todo que México actúe, más que cartas, más que todo, decir, a ver, aquí está la ley y lo que dice la cooperación, te trato como quieres que te trate, ¿no? O sea, es decir, el trato que me das es el trato que yo voy a brindar hacia allá y que tienen que ser revisados. ¿Algo más que quieras acotar? Pues sobre todo eso, que se quedara el auditorio con la idea, más allá de que el caso específico de USAID hay que seguirlo, este caso y este financiamiento específico a mexicanos contra la corrupción, porque es un caso que raya en el injerencismo y que tendría que tener un seguimiento puntual, pero además que el auditorio tenga en cuenta que no se cuenta en México, lamentablemente, por el paradigma que ya expliqué de cooperación internacional con este marco regulatorio institucional y que es necesario, porque si no, no hay manera en la que se pueda regular. Y pensemos nuevamente en el caso estadounidense, ellos lo tienen súper regulado. Entonces, hacia allá tendríamos que estar caminando para poder tratar de lidiar de manera más institucional, más que con notas diplomáticas que, como tú señalaste, no fue respondida la pasada y posiblemente esta tampoco sea respondida. Incluso el presidente la vez pasada hizo el señalamiento una vez que Kamala Harris, vicepresidente, estaba aquí en México para un evento, para la firma de un tratado, y ni así hubo una respuesta. Entonces, las notas diplomáticas son un recurso que es importante en política exterior, pero que debe ir acompañado de todo una política interior que regule esos ingresos. Entonces, sería cuanto, y te agradezco mucho, Marta. Gracias, gracias, Sebastián. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.